Desarrollo con el tópico semanal. Bien amigos, estamos ya en su sección, la entrevista de la semana. Y hoy vamos a hablar de medio ambiente. Tenemos con nosotros aquí en el estudio al ingeniero Plutarco Ureña, quien es experto en asuntos de medio ambiente. Ingeniero, ¿cómo está usted? Gracias, ingeniero Johnny Terrero, por la invitación. Gracias por invitarnos a tratar temas relacionados con medio ambiente, ecología y cambio climático. Que, dando una primicia para los televidentes, vamos a tener próximamente una sesión fija en este programa que se llamará Ecocambio. Hablando de la sesión, ingeniero, ¿por qué el nombre de Ecocambio a la sesión? Se llama Ecocambio porque vamos a tratar temas relacionados con el medio ambiente, la ecología y el cambio climático. Y como muchos de los amigos televidentes siempre escuchan lo que es medio ambiente y lo que es cambio climático, nosotros queremos saber qué es en realidad el cambio climático. Bueno, el cambio climático son las alteraciones que sufre el clima en su historial climático. O sea, tiene que ver con un determinado tiempo, con las alteraciones del clima a nivel global y las alteraciones en los parámetros del meteorológico, como son las inundaciones, las nubosidades, la presión barométrica, la humedad relativa y los gases de efecto invernadero, cómo afectan esa modificación del clima a nivel general. ¿Y en qué consisten los gases de efecto invernadero? Que siempre cuando se está hablando de estos temas se menciona mucho. Bueno, los gases de efecto invernadero son los gases que mantienen el planeta a un nivel de climatización adecuado para la vida humana. O sea, han existido siempre desde el principio de la humanidad y son gases que retienen el calor que irradia del sol para mantener a la Tierra con una temperatura promedio que permita a los humanos vivir en ella. Pero cuando los gases de efecto invernadero producidos por alteraciones en los niveles de composición del dióxido de carbono en la atmósfera, eso altera la cantidad de irradiaciones solares que salen a la atmósfera y eso provoca un calentamiento global y eso va alterando lo que es el clima en todos sus parámetros porque aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura vamos a tener diferentes factores que se van a ir cambiando y alterando nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Ingeniero, entonces, ¿cómo afecta el cambio climático los parámetros relacionados con el clima? Bueno, a medida que los gases de efecto invernadero van reteniendo irradiaciones del sol, dijimos que se van produciendo alteraciones de la temperatura. Al alterarse la temperatura, cada vez sentimos que hay más calor en el ambiente, ¿verdad? Correcto. Eso provoca que hayan derretimiento en los casquetes polares, hayan derretimiento de glaciares, haya calentamiento en lo que son la plataforma oceánica. O sea, a medida que hay más calentamiento vamos a tener, por ejemplo, mayores producción de lo que son los fenómenos atmosféricos como son los huracanes. Los huracanes se producen en zonas donde el mar cada día es más cálido y entonces van tomando fuerza en el océano a medida que van encontrando zonas cálidas y esa fuerza cada día son más poderosos los huracanes y cada día la trayectoria de los huracanes van cambiando y ya están entrando en zonas que antes usted no oía hablar de zonas donde llegaban huracanes. Por ejemplo, a Nueva York nunca llegaban huracanes. ¿Por qué? Pero es porque los huracanes, la ruta, al ser el mar
más cálido, más hacia el norte. Entonces los huracanes ya van a ir subiendo la ruta. O sea, antes se producían en la costa de África y entraban al norte o al sur de República Dominicana y iban a morir prácticamente en lo que es en la Florida. Pero el nivel de calentamiento del mar subir hacia el norte de Estados Unidos, entonces ya los huracanes van buscando la zona más fría, porque ellos se producen en la zona cálida de África y la tendencia es a subir a la zona donde hay más frío por una cuestión de principio de movimiento térmico. Entonces vamos a ir viendo huracanes que van a ir subiendo hacia la zona más fría, pero ya la zona más fría van a estar cerca de los casquetes polares. Entonces Nueva York va a ser una zona ya de ruta de llegada de huracanes más frecuente que antes, porque tenemos niveles de calentamiento de los océanos más cercanos al... Esto no puede cambiar ya, o sea, no hay forma de que eso cambie, de que esa situación cambie ya. Claro, por eso estamos tratando de hacer conciencia en la gente, llevándole un mensaje para que la gente entienda cómo nos afecta el calentamiento global y qué cosas podemos hacer para disminuir esos efectos de los gases de efecto invernadero y producir una disminución en lo que es la temperatura. Pero nada de eso se logra si no tratamos de reducir las emisiones de dióxido de carbono, que son los que realmente afectan los niveles del cambio climático. O sea, ¿Y qué tipo de químico produce esas emisiones? Los gases de efecto invernadero que son provocados por el dióxido de carbono generalmente por la quema de combustibles fósiles. Okay. Y una quema incompleta, porque normalmente si usted hace una combustión completa, el dióxido de carbono no va a la atmósfera. O sea, una buena combustión elimina el dióxido de carbono, pero tenemos producción de dióxido de carbono a todo nivel. Los vehículos públicos, las industrias que queman combustibles fósiles, los barcos, los aviones. A nivel general estamos produciendo dióxido de carbono, pero también estamos dejando de absorber dióxido de carbono cada vez que talamos un árbol, porque tú sabes que el árbol usa el dióxido de carbono para su proceso de fotosíntesis. Entonces cada vez que nosotros deforestamos, estamos matando un elemento que nos ayuda a eliminar la cantidad de dióxido de carbono que hay en el ambiente. Y por ejemplo, hay organizaciones que estiman que 350 partes por millón es el nivel que debe mantenerse de dióxido de carbono. Correcto. O sea, si nosotros subimos de ahí, el planeta está en riesgo de extinción, porque los cambios meteorológicos que van a venir van a ser catastróficos. Correcto. Y en nuestro país, ¿cuáles son las instituciones del Estado que están encargadas de darle seguimiento a este problema del medio ambiente? Bueno, en el país existe una institución que se llama el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que se encarga de establecer las políticas para reducir las emisiones de dióxido de carbono, pero también establecer políticas de desarrollo de mecanismos de desarrollo limpio que permitan alternativas limpias que eliminen el consumo de combustibles fósiles. O sea, si yo tengo una planta eléctrica que consume, por ejemplo, el búnker C o el gasol o el fuel, yo si cambio, por ejemplo, a gas natural, el gas natural es menos contaminante que esos combustibles que ya mencioné. Entonces estamos con ello
reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, en conclusión, o sea, ¿qué puede ir haciendo el dominicano para ayudar en este problema climático que nos está afectando el mundo? Que no es solamente a los dominicanos, sino al mundo. Lo primero es tener la conciencia de que cada acción que nosotros hacemos se refleja en el medio ambiente. O sea, si nosotros cortamos un árbol, eso para nosotros puede ser nada, pero a nivel global, cada vez que cortamos un árbol significa que estamos eliminando un elemento que reduce la emisión, la absorción de dióxido de carbono. Pero también, cada vez que nosotros encendemos, por ejemplo, una bombilla de 100 vatios, estamos provocando que la planta que genera la electricidad necesite más combustible fósil para operar. Correcto. Entonces, si yo cambio un bombillo de 100 vatios por uno de 20 vatios, estoy contribuyendo a la reducción de emisiones porque las plantas se van a ver. Si el gobierno, por ejemplo, en vez de contratar una planta eléctrica, hace una presa hidroeléctrica que genere electricidad sin utilizar combustible fósil, está disminuyendo las emisiones de los gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono. Cuando, por ejemplo, la empresa EGE Jaina instala en Pedernales el parque eólico Los Cocos, que genera 50 megavatios en principio, con ello está contribuyendo a la disminución del dióxido de carbono porque ya no está utilizando un combustible fósil, sino que está aprovechando la capacidad del viento para generar electricidad. Si nosotros establecemos que en nuestra casa, en vez de conectarnos a la red eléctrica normal, compramos paneles solares y los instalamos en nuestra casa, estamos también contribuyendo a reducir las emisiones de dióxido de carbono porque son elementos que generan energía limpia, no utilizan energía no renovable o combustible fósil. Gracias, ingeniero, por cedernos su tiempo en esta nueva sección que ya realmente iniciamos ya el próximo mes de junio. Sí, en la próxima emisión tendremos algunos videos y algunos detalles para que el público vaya viendo en imágenes a qué nos referimos con los gases de efecto invernadero, a qué nos referimos cuando hablamos del calentamiento global y a qué nos referimos con todo lo que tiene que ver con el término de medio ambiente y cambio climático. Agradecemos al ingeniero Plutarco Ureña su presencia aquí en la sección La Entrevista de la Semana. Continuamos.